En esta oportunidad tenemos a una booktuber súper linda. Desde las personas que me conocen desde Instagram, YouTube, saben que yo soy súper, súper recontra fan de Ángela del canal de Archie's Books. La sigo desde el anteaño pasado y definitivamente es una de las mujeres booktubers que he encontrado. Y hoy tenemos el enorme placer de tenerla aquí en nuestro canal para conversar sobre el contenido que ofrece. Y bueno, Ángela, unas primeras palabras para que te conozcan. Por supuesto, en primer lugar, muchas gracias, querida Guadalupe, y hola a todos. Es un placer estar en esta noche con ustedes. Y nada, mi nombre es Ángel Arcade. Yo creo contenido en YouTube como Booktuber y también en Instagram como Bookstagrammer. Y comencé más o menos en 2014 y a lo largo de todos estos años pues he estado trabajando bastante en el canal, pero sobre todo en los últimos 3 años ya lo tomé como un refugio constante al que acudía para dar opiniones sobre libros, a veces populares, a veces impopulares, y nada, muy contenta de estar aquí esta noche. Muchísimas gracias primeramente por haber aceptado la entrevista y bueno, vamos a empezar. Mi primera pregunta para ti es, ¿cuál es tu objetivo a la hora de crear contenido? Mi objetivo en general es dar una perspectiva subjetiva de lo que yo consumo. Y eso implica para mí que no me quede conforme con lo que yo siento desde mi perspectiva totalmente personal del libro que estoy leyendo, de cualquier contenido que sea, puede ser, por ejemplo, un manuscrito de Wattpad o lo que sea, aunque bueno, Wattpad solo lo consumo porque mis suscriptores me lo piden. Entonces llego allí con la mente en blanco, digamos, en ese sentido, y de tratar de evaluar qué está ofreciendo ese libro, cuál es el valor que está brindando a los lectores, qué es lo más rescatable, pero también qué es lo que tal vez no está funcionando bien, qué es lo que quiso hacer el autor, porque a veces vemos intenciones, ¿no? Como que quería hacer una novela profunda, quería hacer un libro súper entrañable y termina siendo otra cosa, o por lo menos a través de esta visión más técnica que trato de darle a las cosas. Y siento que con eso logro dar una opinión que es diferente a lo que se maneja en Bookstagram, sobre todo ese discurso de no apoya a los escritores, no importa si el libro no te ha gustado, si sientes que hay alguna cosa que está mal, que hay un tema que es delicado y que no se lo está tratando de la forma apropiada. Y eso intento hacer a través del canal. La verdad es bastante interesante porque yo también he tenido la oportunidad de entrevistar a Rodrigo de Cartas a un Lector, no sé si tenía la oportunidad de ver su canal, es una persona muy agradable y también tiene ese mismo objetivo, ¿no? De no solamente mostrar el mundo de los libros solamente porque queremos que consuman libros que tal vez sí enganchen o que simplemente son para entretener, aunque claro, está bien, ¿no? Entretenerse un ratito y todo, pero algo que siempre mencionas en tu canal es el hecho de criticar o cuestionar todo lo que estamos leyendo. Y eso es lo más importante porque a veces uno dice, no, hay que separar los libros de la vida real, cuando en realidad yo hace poco he leído una escritora súper linda que es Luna Miguel, que habla exactamente de cómo interiorizamos las cosas positivas y negativas a la hora que leemos. Entonces, también sirve mucho cuando hacemos lecturas conjuntas, cuando criticamos, cuando cuestionamos el contenido que estamos consumiendo en ese momento. Algo que también me encantaría preguntarte es cómo surge, en qué momento esa chispita de que dices, quiero crear un canal de YouTube para hablar sobre libros. Fue más o menos, como te decía al principio, en 2014, una época en la que me puse a leer muchísimo más que de costumbre, porque era lectora desde más o menos los 13 años, nunca fui una niña lectora, ¿no? Como desde los 6 años con un librito bajo el brazo, nunca fui así, pero sí mis papás como que trataban medio de acercarnos a la lectura. Por ejemplo, me gusta mucho Harry Potter, pero se quedó como ahí, ¿no? Como muy calmado, sobre todo porque sentí como este trauma de el impacto del sistema educativo que te impone los libros, entonces me ponían a leer cosas que a mí no me gustaban o que no las entendía, y por supuesto que eso pues me alejó en algún momento, pero lo retomé a través de Entrevista con el vampiro, de Crepúsculo, lo acepto, yo fui súper fan de Crepúsculo, obsesionadísima con las películas, con todo, y bueno, lo chévere de eso fue que me ayudó a acercarme a este mundo y a reconectarme con él. Y posteriormente me alejé un poquito porque estuve en la iglesia cristiana, entonces allí fue como, no, la Biblia y bueno, cosas relacionadas con lo que estaba viviendo en ese momento. Y después ya superé eso y dije, no, ya quiero comenzar a leer cosas variadas, de todo, juvenil, clásicos, contemporáneo, todo, o sea, y eso es algo que ha perdurado hasta ahora, ¿no? Si se dan cuenta en el canal, no es como que yo me ciña estrechamente a los clásicos, al terror o algún género en particular, sino que es un
ámbito amplio lo que yo abarco a través de Arcade Books. Entonces, la cuestión es que comencé a leer ese tipo de libros, pero el gran problema era que por más que leyera, no encontraba un lugar en el que yo pudiera expresar lo que yo sentía con los libros, las opiniones que tenía y en especial las opiniones que no eran tan buenas, ¿no? Porque opiniones bonitas yo encontraba por todas partes. Creo que en ese entonces ya estaba por ahí Clau Reads Books y eran canales chéveres que yo los seguía en ese entonces, pero no era como algo que yo compartiera en muchas oportunidades, ¿no? Entonces, todos los booktubers que estaban en ese momento hablaban siempre de lo mismo, de qué bonito el libro, porque esto y esto, y yo decía, pero es que a mí no me parece esto, me parece que de pronto aquí pudo haber, yo esperaba más en esto y en esto otro. Entonces yo dije, bueno, hagamos un espacio en el que yo pueda dar esas opiniones sin ser censurada por ello, porque en alguna oportunidad di una opinión, cometí el error de hecho de dar una opinión negativa sobre un libro, obviamente respetuosa, simplemente dije que los personajes pudieron haber tenido más personalidad con esas palabras y obviamente no fue bien recibido porque lo dije en la fanpage de una escritora. Y entonces en esas épocas como que ya estaba menos aún de moda el hecho de criticar o de hablar con la verdad, ¿no? Cuando a ti no te gusta Ujú. algo. Y claro, fue mal recibido, pero yo dije, bueno, ya que fue mal recibido allí, ya que recibí un montón de insultos y comentarios feos, ¿por qué no crear un espacio en el que yo pueda dar esta opinión? Y aparte, tal vez comenzar a contactar con gente, a comunicarme con gente que pueda llegar a compartirla o no, pero que podamos debatir con respeto. Y esa fue la intención. Ay, qué linda, la verdad. Es muy poco probable ver a personas que en realidad como que, claro que sí se siente el miedo, ¿no? Porque siempre hemos vivido en una sociedad en donde dice que debemos como que mantenernos al margen o no decir ciertas cosas respecto a algo, en este caso en los libros. Claro que está bien leer, ¿no? Como lo acababa de mencionar hace un momento, literatura juvenil y todo, pero creo que también es importante el hecho de seguir cuestionando, creciendo en esos mismos cuestionamientos y también cómo expresamos las cosas, porque no es solamente venir a insultar a la gente y decirle de manera muy agresiva o es el hecho de que no les gustó su libro, sino encontrar las palabras como que más adecuadas y respetuosas posibles para expresar esa misma idea. Entonces, Ah, ese es prácticamente el objetivo y definitivamente me encanta muchísimo tu canal porque es muy auténtico. Especialmente últimamente has estado hablando mucho de los fanfictions y claramente me encantaría preguntarte cuál ha sido tu peor experiencia en este mundo de los fanfictions y si estarías dispuesta a leer ese tipo de contenido más adelante o si esperas un cambio en este mismo género. a ver, yo algo que he descubierto que no tolero muy bien de los fanfictions es cuando están basados en personas reales que aparte no han dicho que son heterosexuales o que son gays y entonces que se los ponga con cualquier otra persona como asumiendo a través de la ficción, por supuesto, Uh -huh. que son esto o lo otro y cumpliendo así las fantasías de muchas fans de estos chicos. Bueno, dicen que son fans, pero en realidad pues este cariño como que se vuelve un poquito tóxico en ese sentido, ¿no? Como de emparejarlos y así. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo la verdad, después de esta última experiencia con el fanfiction, al que le hice una reseña en el canal, o más o menos, no fue una reseña como tal, fue un comentario, una opinión, porque no pude terminarlo siquiera. Después de eso, yo dije, la verdad es que no es el género para mí. Lo leí únicamente por la cantidad de veces que me lo habían recomendado, pero también descubrí que el terreno de los fanfictions es un poco más delicado debido a la cantidad de chicas que están expectantes a ver quién habla mal de ese fanfiction o quién dice algo que ellas no comparten sobre ese fanfiction y están allí súper a la expectativa para atacarte si tú dices algo que ellas no compartan. Y eso es totalmente absurdo a mi parecer, pero también me hace darme cuenta de que si yo voy a hablar de un fanfiction, tengo que estar preparada psicológicamente para que llegue un montón de gente desconocida a mi canal a decirme cosas feas, a insultarme, a decirme que yo no sé nada, que soy una ignorante. Me han dicho, o sea, el hate en mi canal no es muy frecuente, pero cada vez que hablo de fanfictions es hate seguro. Siempre llega alguna chica. Y me doy cuenta que son personas muy jóvenes, sobre todo porque, pues por ahí, por sus argumentos, por la forma en la que dicen las cosas. Entonces yo ya tengo que llegar como habiendo tanteado el terreno, saber que estas chicas a veces son inmaduras, son muy obsesivas a veces con lo que siguen. Y eso también da muestras de una especie de enajenación tenaz de la gente, porque comienzas a perder tu sentido de individualidad, tu criterio,
para favorecer algo que no te está aportando absolutamente nada y simplemente vas a tomar por enemigo tuyo a cualquier persona que no comparta la misma opinión que tú tienes sobre ese aspecto que tú estás endiosando y estás enalteciendo, llevándolo a instancias absurdas, como te decía. Entonces, yo por esa parte no me atrevería a seguir leyendo fanfictions, la verdad. Se habla de algo que mayormente le gusta mucho a las personas, es como que esperan de que todo el mundo comparte esa idea. No entiendo por qué tenemos esa idealización de que todo el mundo debe estar a nuestro favor y que todo el mundo debe comentar de la misma manera que nosotros debemos pensar del mismo modo, cuando en realidad no es así. Somos personas muy complejas, muy diversas, muy diferentes y todos podemos opinar de lo que se nos plazca. Entonces, yo no entiendo, hablan de libertad de expresión, pero al mismo tiempo esas personas que hablan de libertad de expresión no quieren que se hable de manera libre sobre ese contenido que a veces nosotros decimos, no, es lo mejor que nos pudo haber pasado leer sobre esto, pero a veces no siempre puede ser así, ¿no? Siempre es bueno diversificar nuestras opiniones y tomar en cuenta también las de otros, ¿no? Porque a veces nosotros vemos una cosa y tal vez vemos otra. Algo que también voy a compartir aquí es cuando yo leí A través de mi ventana, a mí me pareció un libro muy entretenido, pero eso sí, a mí no me gustó la parte de que normalizaran el acoso, porque digo, a mí me acosan, da miedo, eso no se siente bonito, pero, o Total. sea, desde mi punto de vista, yo decía, yo soy consciente de que eso no está bien. Y cada vez que me dicen, ¿se puedo leer a través de mi ventana? Yo le digo, claro, pero si eres consciente de que no hay que normalizar el acoso, para pasarla bien un ratito, claro, está bien, ¿no? Pero siempre hay que cuestionar esas partecitas que son bastante tóxicas. Y especialmente cuando las personas dicen es que la ficción no tiene nada que ver con la realidad. Cuando de alguna manera la lectura también nos aporta ciertas cositas como que negativas, positivas, pero también depende de cómo albergamos esas emociones. También me encantaría preguntarte, eh, tú también has escuchado muchísimos audiolibros. ¿Cuál recomendarías tú que es una de las mejores plataformas y cuáles son tus audiolibros favoritos? No he consumido, digamos, últimamente muchos audiolibros, pero de los del anterior año que estuve consumiendo un montón, me parece que mi favorito, la narración que yo dije, wow, esto es espectacular, la gente debería escuchar este libro y tenerlo en físico también porque la verdad vale la pena, pero la narración es espectacular, fue Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga, que fue un Mm. detalle de un arcadiano que me lo dio en el formato de Audible. Es una plataforma también de escuchar libros y me pareció excelente. Lo que sí es que el precio es un poquito considerable, ¿no? Pero yo siento que merece la pena. Y la otra plataforma que uso para los audiolibros es Google Play. Ahí escuché el primero de Nacidos de la Bruma, El Imperio Final, de Brandon Sanderson. Es de fantasía y también muy buena la interpretación, la lectura del libro, aunque es en español castellano, entonces ahí sí para tener en cuenta, porque hay personas a las que no les gusta mucho ese dialecto, ¿no? Pero a mí me pareció fascinante y de hecho, como Sanderson tiene este toque especial en su narrativa de que la entonación de cada frase, de cada párrafo, es como si te estuviera sumergiendo en una aventura. El hecho de que alguien te lo lea con la entonación apropiada es maravilloso y para mí fue una experiencia casi palpable haberle escuchado. Lo ponía por las noches, cerraba los ojos y wow, todas las imágenes venían a mi mente con solo escuchar la voz del narrador. Espectacular también. Así que cualquiera de esos dos libros y esas dos plataformas que les menciono, súper recomendados. Hay muy pocos audiolibros que, más que todo que cuando te lo leen, a veces como que las voces no apoyan. Es como que a Mm. veces la narración no es como que a veces muy robótica y como que no es amena el hecho de que quiera seguir escuchando el audiolibro. Yo también he escuchado, bueno, algunos, por ejemplo, que pertenecen aquí en mi país de Perú, que uno es un libro, una hora, que es el audiolibro que a mí particularmente me encanta, porque son personas que se han dedicado a estudiar para modular su voz, para Wow. encargarse de ese tipo de plataformas. Yo me quedé impresionada en la forma en la que narran, cómo agregan todos los sonidos, la ambientación. Es muy bueno y es como que una hora de tu tiempo. Y algo que me encantaría también mencionar aquí es de que los audiolibros no es que no es lo mismo que leer un libro en físico, sino que el hecho de que te estimula y te incentiva a querer leerlo. Por ejemplo, yo también escuché el audiolibro de Fahrenheit 451 y yo dije, necesito este libro en mi librero. Definitivamente lo necesito porque ya había leído 1984, que es una de mis distopías favoritas. Me encantó, es muy bueno, siento que desde que lo leí me abrió demasiado los ojos y dije,
a todo lugar le digo abajo el gran hermano, no sé por qué, pero me encanta. Yo también, las 2 ahí hacemos la rebelión con Abajo el Gran Hermano, y porque está en auge en este momento eso, estamos siendo vigilados a través de nuestras redes sociales, de cualquier cosa que tenga que ver con los, dispositivos que usamos para comunicarnos, todo está siendo vigilado y está siendo recopilado, todos estos datos por una, base de datos, valga la redundancia, que las emplea para ponernos publicidad, para hacernos sentir a veces inconformes con algo de nuestra vida, para que vayamos a comprar algo. Es sobre todo una sociedad de consumo, y eso es lo que favorece el algoritmo y la cantidad de información que le estamos proveyendo con este descuido de pronto en el manejo de datos en Internet. Sí, exacto. Me acuerdo que una vez estaba buscando como que, siento que a veces mi teléfono me lee la mente y me asusta a veces eso. No sé si a ti te ha pasado, es como que digo, quiero ver algo de comida o no sé, es como que digo, tengo hambre y es como que me comienza a salir un montón de comida y comienzo a distraer un montón y después quiero leer este libro y me sale justamente eso que deseo y yo tengo miedo. Siento el verdadero temor a veces. Yo te iba a decir que me pasa algo muy chistoso, y es que como yo no leo Wattpad, aunque pues varios arcadianos se confunden porque suelo reseñar libros de Wattpad de vez en cuando, yo no consumo Wattpad así como de casual, como que, ¡ay, qué rico! Me voy a leer una novela de Wattpad. No, es como por ellos, pero el algoritmo no lo sabe. Entonces, ¡pum! 10.000 novelas de Wattpad allí y ya está a la disposición esta novela que salió en físico de Wattpad, de la autora ni sé qué, y yo no tengo idea, pero pues el Google me está continuamente ahí mostrando novelas de Wattpad nuevas para que compre, y pues eso no va a pasar, querido, porque pues no, no es el tipo de libros en los que invierto por lo general. Oh, sí, yo tampoco. Bueno, yo realmente me gustan mucho los clásicos, pero también la literatura juvenil, sino que últimamente encuentro mucho este cliché del chico bueno, chica mala, o de las relaciones Sí, tóxicas, y es como que en mi colegio, a mí, bueno, era un colegio de monjas en secundaria, y es como que siempre me hacían leer sobre relaciones tóxicas, y yo con cara de, wow. señora, yo no voy a terminar así, pero gracias, gracias. Pero no es necesario que me lo recorten a cada rato. Es como que todas mis amigas decían, yo en el colegio me obligaban a leer clásicos como por ejemplo Ana Karenina, Madame Bovary, que son clásicos que me hubiera encantado que a mí me hicieran leer y yo tuve que leer de manera individual, particular, porque yo quería leerlos. Pero es como que a mí jamás me lo hicieron leer, no es justo, no me parece coherente. Creo que el hecho de que las literaturas sea obligatoria, bueno, yo estoy estudiando la carrera de educación, lengua y literatura, entonces vemos la literatura, la didáctica y el hecho de cómo estimular la lectura, la gramática y todo eso, pero al mismo tiempo siento que a veces es muy canónico, porque te dicen, debes leer este libro porque sí, pero jamás te lo explican. Y a mí me ha pasado, no sé si a ti, de que a veces hay profesores que fingen que han leído un libro y cuando yo lo voy a leer, no es así como parece. Y me quedo totalmente engañada. ¿Te ha pasado alguna situación así parecida? Pues de que sea demasiado evidente que el profesor no lo leyó, no me ha pasado, pero sí he escuchado esa experiencia de otras personas, y por eso la mencioné, de hecho, en un video que hice hablando sobre que yo odiaba leer, pues entre comillas, ¿no? Ahí el título llamativo para que la gente vea el video. Pero sí, es que en algún punto yo sentía que estaba muy alejada de la lectura, porque los profesores nos ponían a releer, o bueno, leer estos libros o hacerles resúmenes. Y entonces ahí cuento esa experiencia y hago ese chiste de que el profesor ni se ha leído el libro, La Ilíada, por ejemplo, pero tenga, a ver, léalo y resúmamelo, y tenaz, pues, ¿no? Pero sí, de hecho yo también siento que por lo menos en la actualidad se está progresando un poquito en cuanto a la manera en la que se acerca a las personas jóvenes a la lectura. Yo siento que no es cuestión de descartar el canon, pero sí de entender que debemos establecer un puente, y que esa es la función de muchas veces la literatura juvenil o la literatura infantil, establecer ese puente entre de pronto temáticas menos complejas, más fáciles de digerir, para que suavemente vayamos conduciéndonos a cosas que sean de una profundidad más amplia, que vayan abriendo nuestra mente. Pero eso sí, es un proceso totalmente personal, por lo tanto no puedo decirles yo, mira, es que yo a los 10 años ya estaba leyendo, no sé, Ana Karenina, y ya me volví súper fan de Tolstoy, o libros filosóficos, y entonces tú también tienes que hacerlo. No, es como que se debería tratar de respetar el
momento y el proceso de cada lector, a mi parecer, y que siento que se lo está haciendo mucho mejor en la actualidad. Sí, definitivamente. Es como que a veces hay profesores de que sí, se dan su tiempo y su espacio para decirle, alumno, ¿qué te gustaría leer a ti y cómo podemos acoplarlo con nuestras lecturas? O de manera paralela, ¿no? También he visto estos videos de que si te gusta este clásico, puede gustarte este libro juvenil, o este juvenil puede gustarte este clásico. Creo que es una muy buena opción para jugar de alguna manera con la misma temática. Me gusta muchísimo ese tipo de videos porque definitivamente estimulan a que uno no quiera el hecho de leer un poquito más. Y creo que la literatura juvenil también siento que está muy encasillada porque a veces creemos que la literatura juvenil simplemente es Wattpad. A veces yo pregunto, te digo, ¿tú sabes qué es literatura juvenil? Y me dice, ah, eso es Wattpad. Y me salen con un montón de cosas yo, pero la literatura juvenil no solamente es Wattpad, también está Benito Taibo, también está Laura Gallego, que mis respetos a esa señora, mis divinos respetos. Yo hace poco hubo una promoción aquí en mi país, en Crisol, que estuvo al 70% de descuento los libros y yo ni osa ni perezosa. Y me encantó porque había libros que estaban como que a 12 soles, a 25. Y yo, esta oportunidad es una en un millón. Padre, vengo a comprar libros. Y mi papá bien lindo, yo le digo, ¿estás gente quería el primer libro de una tetralogía que todo el mundo dice que es malísima, que se llama Máquinas Mortales? Y justo yo la estaba leyendo y no es tan mala como todo el mundo dice. Creo que todo el mundo espera ese tipo de relaciones, ¿no? Con los personajes, el mundo amoroso. Siempre esperan eso, no entiendo por qué los... Es como que dice mi hermana, les falta afecto. Y yo le digo, no sé, Exacto. No, y es como que siempre esperan eso. ajá, y acabas de mencionar una cosa peculiar que está pasando ahora, y es que muchas veces la gente se acostumbra, o los jóvenes ya se van acostumbrando tanto al estereotipo triunfador de Wattpad o de plataformas de autopublicación, que ya se van como gestando unos clichés muy cerrados, entre más cerrados mejor, que cuando van a leer algo en lo que no, en el que, bueno, un libro en el que no funcione de esa manera, se van a enfurruñar, se van a enfadar y van a decir, ¿qué me están vendiendo? Pero los besos, ¿dónde están? Pero las escenas del sin respeto, dame las escenas del sin respeto, para eso estoy pagando. Y no, porque a veces como que se trata de limitar al mercado juvenil ese tipo de libros. De hecho, la otra vez estaba viendo en Instagram, alguien había etiquetado en un post, en un pantallazo, donde había, bueno, decía Amazon, libros recomendados, libros infantiles y Ah, sí, juveniles sí, románticos. Salía Haste, salía Haste, que de infantil, discúlpame, Haste tiene escenas gráficas sí. para mayores de 18 y es como, o bueno, por ahí para mayores de 17 creo que se les pone ahora, pero imagínate que se los recomienda como el top de romances maravillosos para juveniles e infantiles y es como, ¿por qué estamos haciendo esto? Y aparte, entonces es eso, se indignan mucho los lectores porque no les dan nuevamente la fórmula maravillosa que ellos están buscando una y otra vez en diferentes libros. Es la misma trama, básicamente, pero con diferentes, digamos, contextos, ¿no? Entonces ya no es la universitaria inexperta con el universitario malote y tatuado, sino el mafioso con la chica inexperta que trabaja en una Mm, editorial o tipo así, pero siempre son los mismos y la chica siempre es inocente, la ingenua, que tiene una amiga que es bien, pues, extrovertida y que la impulsa a ella. Y entonces ya se va como cimentando demasiado esto en las mentes de los jóvenes y ahí es donde yo digo, qué lindo encontrarte tú como lector joven con un libro que te abra los ojos y que digas, yo nunca he leído algo como esto. Justamente ahora estoy haciendo un video que es sobre libros que han cambiado mi forma de ver el mundo y que espero que también cambien la forma de ver el mundo de los lectores que quieran darles la oportunidad y que vean el videito. Y la clave para escoger esos libros, yo dije, es que cada vez que los estaba leyendo, yo me detenía y me ponía a releer ese párrafo, esa idea, yo decía, esto es oro puro, esto es magnífico, esto me hizo clic, esto me está cambiando y son ideas que se quedan en mí cuando estoy, no sé, por las noches antes de dormir o cuando estoy viendo cualquier otro contenido, hago como esta relación, esta equiparación entre una cosa, lo que consumí acá y la otra. Y entonces es ahí donde estamos generando nuevas conexiones neuronales, estamos cambiando nuestra forma de pensar, estamos creciendo como lectores y yo siento que se trata de eso, no de quedarnos siempre estancados en un género o que no es que la fantasía, ya no leo nada más que fantasía porque es que amo la fantasía. Está muy lindo que tengamos un género
que se nos dé mejor o que pues que sintamos una relación más profunda con ello, pero siento que nunca es bueno encasillarse ni con la literatura juvenil ni con los géneros. Obviamente algo muy cierto que acabas de mencionar es el hecho de no encasillarnos, ¿no? No solamente idealizar y moldear los géneros literarios que puedan haber, sino que estar abiertos a los cambios, al mismo tiempo de que así como la literatura va moldeándose, va cambiando, nosotros también vamos cambiando desde nuestra perspectiva como lectores. Algo que te había mencionado, ¿no? Al principio es de que a veces pensamos de que muchas personas esperan, ¿no? El típico romance cliché, que todos, es como que esperan de un libro de que todo el mundo se termine enamorando de todo el mundo. No, no entiendo, no termino de captar la idea, es como que tiene que todo el mundo esté feliz, vive el romance de su momento y yo con cara de, no hay nada más, o sea, creo que primero está el amor propio, los objetivos personales de cada uno. Es como, por ejemplo, hay personajes que están en la universidad, están con un pequeño negocio y es como que se olvidan del negocio, se olvidan de la universidad, se olvidan de sus objetivos personales y simplemente se acoplan a la vida de un chico o una chica y nada más y terminó. Es como que 500 páginas de eso y yo cara de, ¿serio? Es Como la película. agobiante. Sí, como en la película A través de mi ventana, que yo siempre me río de ese consejo épico que le da la mamá a Raquel. Es como le dice, es que tu papá siempre quiso ser escritor, pero nunca se atrevió a compartir lo que escribía con el mundo y es muy triste que a ti te, bueno, sería muy triste que te pase lo mismo. Así que si te gusta Ares, ve y díselo. Y es como, pero ¿qué estás diciendo? O sea, debiste haberle dicho que no, que si lo que le gusta a ella es escribir, pues que invierta su pasión, su tiempo en eso y no lo desperdicie con un chico que no la valora y que la trata mal y que la humilla. Es lo más Ajá, natural del mundo. exacto. Yo jamás voy a superar la escena de cuando Ares se comienza a ahogar y yo con cara de, hasta yo sé nadar mejor en un charquito. Oye, sí, sí. Épica. Es para recordar por el resto de mi vida. Y bueno, ya. Otra siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido la mejor adaptación de libros que has visto y cuál es la peor adaptación que has visto de esos mismos libros o de otros libros? A ver, de la mejor, tengo un top 3 de mejores que te voy a decir. Bueno, en realidad hay muchas, o sea, tengo como 5, pero te voy a decir 3 que son como de mis favoritas y no solo de adaptaciones, sino también que son historias que amo. La primera, Llámame por tu nombre. Hermosísima todo, o sea, en ese libro, yo amo ese libro, Llámame por tu nombre, es el libro de Andrea Asiman, y fue adaptado por un director que se llama Luca, algo, no recuerdo exactamente el apellido, interpretada por Timothy Chalamet y Armie Hammer. Espectacular esa película porque logra transmitir exactamente, bueno, casi con exactitud, o más bien traducir al lenguaje audiovisual la profundidad de sentimientos, sensaciones, experiencias que brinda el libro. Y es un trabajo que a mí se me hace muy difícil porque en el libro tenemos un monólogo interno, está narrado a través de la perspectiva de Elio, el protagonista, el chico de 17 años, y a través de sus ojos, pues es un poco difícil eso después pasar la película porque él tiene una forma de narrar muy personal y siempre enlaza sus experiencias con temas artísticos o filosóficos. Así que hacer eso en una película, yo decía, esto es un reto enorme, así que voy a ver, siempre que yo voy a ver la adaptación, la verdad, te soy sincera, de algún libro que a mí me guste, yo voy con miedo, porque yo digo, ahí me pueden arruinar la película, aquí puede que yo me sienta completa, ¿no? Porque es como un complemento cuando se lo logra bien, como en este caso, pero también puede que esto después arruine el recuerdo bonito que tengo de este libro, al que tanto cariño le tengo. Pero no me sucedió con esa, fue como de las primeras que yo dije, es verdad que existen las buenas adaptaciones de películas. Otra que me gustó mucho fue Milagros Inesperados, fue la adaptación de La Milla Verde de Stephen King. También la recomiendo muchísimo y como un complemento al libro. Sí, ¿Ibas a definitivamente. decir? Y no, no, te estaba diciendo que sí, yo también la había visto. Ah, sí, sí. ¿Leíste el libro y la viste? Sí, es así de La Villa Verde. A mí me gustó. Bueno, yo primero vi la adaptación antes de enterarme que Stephen King existía en ese momento. Es una película que a mi mamá le gustó muchísimo y yo dije, vamos a ver. Entonces la Ajá. comencé a ver y me gustó muchísimo. Siento que Coffee de este personaje es como si lo hubieran prácticamente sacado del libro, es totalmente Sí, idéntico, sí. es tal cual como yo me lo imaginé, es un libro y una película muy bien hecha, desde Coffee, desde el guardia que es malvado, o sea,
todo está bien Igualito. hecho, igualito, la ratita, todo queda perfectamente bien hecho. Está muy bien sintonizado con el libro. Me gusta muchísimo porque no pierde la esencia. Hace poquito acabo de entrevistar a Liliana Bloom y justo me había comentado que ella sí quería adaptar su libro de Monstruo Pentápodo, pero justo la persona que le había hecho como que el contrato para, le había hecho toda una modificación horrible sobre su libro, me la comentó en ese momento, dijo, yo no espero esto, es como que el que yo esperaba de que el malo fuera el malo, más bien terminó siendo esa persona que no era inteligente, perdió todos los matices que yo le había puesto en el libro. Es como que prácticamente me arruinaron la historia. Es como otro libro y una cosa muy fea, esa no la quiero. Y es muy difícil encontrar a veces escritores que rechacen ese tipo de oportunidades porque dicen, yo quiero que mi adaptación sea fiable y fidedigna también a mi libro, porque aunque uno no quiera, es como que el hecho también de ver a veces las películas que son adaptaciones de libros, dicen, hay una adaptación, ¿no? Qué chévere, voy a leer el libro, a ver qué tal, si es parecido, si es lo otro. Y así me pasó, por ejemplo, con Stephen King, con La Milla Verde, que me terminó encantando. Yo me enamoré de ese libro, es uno de mis libros favoritos de Stephen King. Luego leí Misery, pero esa película es como que ni pirateada la tengo. Es como que solamente la pasa en ese canal del cable de AXN y de vez en cuando, pero dicen que es una película muy buena. Y bueno, no he tenido la oportunidad todavía de verla, pero también he visto lo del cementerio de animales. Casi todos los libros de Stephen King están siendo adaptados, pero es el hecho de ser muy fiable, ¿no? A veces algo que siempre menciono es cuando el escritor se compromete también con la adaptación, algo, por ejemplo, que ha pasado también con Shitstopper, que también he visto que lo has reseñado en tu canal. Entonces, ahí se ve, se nota el compromiso que tiene uno para hacer algo, no porque seas escritor quiere decir de que no puedas ser un buen guionista o que estés de la mano de la coproducción. Entonces, ahora menciónanos tu última mejor adaptación que has visto y cuáles han sido también esos desasosiegos que has tenido con esas adaptaciones terribles de libros. Uf, es que adaptaciones terribles de libros, ya, o sea, ya como que tengo tantos traumas con eso que ya reprimí el recuerdo y ya me cuesta traer a mi memoria algo que a mí me haya parecido pésimo como una adaptación. ¿Sabes? No recuerdo en este momento, pero sí te digo que la última que vi que me encantó fue la de precisamente Heartstopper. Sí, fue la última que vi. Y, ¿sabes? Lo que me hizo pensar esa serie fue cuántas malas adaptaciones de películas, bueno, de libros a películas o a series tenemos que soportar hasta que se den cuenta las personas que se dedican a los medios audiovisuales y al entretenimiento de que jamás se trata de cambiar la esencia de esas historias para transformarlas al lenguaje cinematográfico o al lenguaje de la pantalla pequeña. O sea, nunca va a funcionar. O sea, yo nunca he visto un libro al que le cambien cosas que funcione mejor con las cosas cambiadas de lo que funciona en la versión original, en la versión del libro, Uh -huh. cuando se lo transformó a película. Entonces, con Heartstopper, pues pasó lo contrario, ¿no? Digo, fue, como tú dices, un trabajo conjunto con la creadora y entonces se conservó esa esencia y se la explotó, nació allí algo, digamos, que usa el poder de la música, el poder de los colores, el poder del sonido, bueno, tantas cosas de las interacciones y la química entre los personajes para hacer algo incluso más grande de lo que pudo de pronto ser pues el cómic, que fue como más bien como un script, como un borrador, después para ser convertido en esto que es algo ya mucho más completo, digo. Aunque claro, el cómic también tiene lo suyo, ¿no? También tiene sus cositas bonitas, pero como es tan similar y de hecho se lo potencia en la serie, yo dije, pues ahí se hizo un trabajo muy bueno porque se dio más luz a esta historia incluso de la que ya tenía de por sí. Sí, definitivamente la serie de Hipstopper es muy tierna, muy bonita. Creo que es una de las mejores representaciones que yo he visto porque hay que aceptarlo. Hay representaciones de grupos minoritarios, no solamente del grupo LGTBQ+, sino también de los grupos, por ejemplo, que son pobres, o el hecho de que están emprendiendo, o también de personas de color, y es como que a veces vemos unas malas representaciones, ¿no? O también esto, por ejemplo, no sé si has visto Élite, a veces como que las personas bisexuales, las personas gays, lesbianas, es como que se les hipersexualiza de cierta manera, que yo creo yo que de alguna manera
incitan el hecho de que las personas sigan siendo homofóbicas porque guardan esos estereotipos tontos de que porque eres gay vas a enamorarte de todos los varones que están a tu alrededor, o por si eres mujer, si eres lesbiana, es como que te vas a enamorar de la amiga, de todo el mundo, es como que no tiene sentido. Y es como que estas series, por ejemplo, comparten eso y más bien en vez de concientizar a las personas para evitar ese tipo de conductas agresivas, como por ejemplo son las personas homofóbicas, que a veces no solamente queda con su opinión, sino que a veces va mucho más allá, incluso con la agresión física, que termina creando estragos totalmente imborrables en las personas. También me encantaría preguntarte cuál es ese clásico que siempre recomendarías y el libro juvenil que también recomendarías. Uy, es que mira, esto cada vez que me lo preguntan, yo voy a dar una, una respuesta diferente porque depende de lo que esté leyendo en los últimos días, ¿no? En esas épocas, por ejemplo, te podría decir que el clásico, bueno, la verdad este sí va a ser como de toda la, es que los clásicos son diferentes, ¿no? Porque nos marcan de una forma demasiado radical y es como difícil que llegue otro clásico y lo destrone a ese para convertirse en el nuevo clásico que siempre recomendarías. Pero el que te digo, este sí tienen que leerlo todos, pero es que por favor léanlo si no lo han leído, es Demian de Germán Hesse. Es mi clásico favorito, tienen reseña en mi canal. Es, no sé, siento que dice todo lo que yo he llegado a imaginar o a tantear apenas con mi imaginación, pero con palabras muy claras, muy, una prosa muy inteligente de Germán Hesse, porque él siempre atribuye datos del psicoanálisis o influencias más bien del psicoanálisis en sus obras y en esta lo vemos en su mayor esplendor. Este descubrimiento se dice que son novelas de novelas juveniles, ay, ¿cómo es que se dice? Novelas de transición, creo que se llaman novelas de educación. Bueno, tienen un nombre específico, ese tipo de novelas que hablan del proceso de pasar de la niñez a la adultez y todo lo que implica para ti, pues los cambios que deberías generar en tu forma de ver el mundo y mucho de ello depende de una forma, de una especie de desilusión de la realidad, como que llegas a un punto en el que tu niñez o a lo largo de tu niñez te han dicho que el mundo debe ser de cierta forma, que existe lo bueno y lo malo, pero llegas a un punto de tu vida en el que te das cuenta de que es mucho más complejo que eso, que no todas las buenas motivaciones tienen efectos buenos y que no todas las motivaciones que persiguen fines buenos son buenas, por lo tanto, a veces hay maldad dentro de la bondad, hay un montón de cosas allí que este libro las logra explicar muy bien. Y no lo recomiendo aquí como, digamos, una novela juvenil o un clásico juvenil necesariamente, porque yo siento que cualquier adulto puede sacar un gran provecho de ese libro, e incluso es de esos clásicos que te van a hablar de una manera diferente cada vez que tú los tomes en tus manos. Así que a mi edad, cuando lo leí por primera vez, así como 2 años, 25 años, me dijo una cosa y lo interioricé de una forma, de hecho, me ayudó mucho para el libro que estoy escribiendo en la actualidad. Y después, si lo leo por ahí a los 35 años, llegaré allí y detectaré cosas que había olvidado, detectaré cosas que se van a reforzar de lo que yo recuerdo de mi juventud y va a ser un complemento maravilloso. Entonces yo siento que ese libro tiene todas las ideas que todos los seres humanos, a los que todos los seres humanos deberíamos acercarnos, porque habla mucho también del pensamiento individual y lo importante que es desarrollar una voz propia en un mundo en el que cada vez nos quieren masificar más y todos vendernos en el mismo empaque como si fuéramos una mercancía más. Es importante por eso desarrollar el criterio propio y ese libro también habla de eso. ¿Y tu libro juvenil como que recomendarías también, aparte de Demian? A ver, de los últimos que he leído, te voy a recomendar el último, les voy a recomendar el último libro juvenil que leí, que es Las hijas de Tara, de Laura Gallego. Maravilloso ese libro, lo amé, pero es que yo dije, a ver, me vino en una portada, es que no lo tengo por aquí, si no se los mostraría. Me vino en una edición de bolsillo, entonces es una edición pues normalita, chiquita y ahí como una portada normal. Y yo dije, bueno, no le tenía tantas ganas, no sé por si la parte visual allí influencia de alguna manera. Y dije, de pronto es una novela como más de pasar, ¿no? Pero qué impactante el mensaje que da ese libro, es sobre todo centrado en la parte ecológica y mezcla ciencia ficción con fantasía.
y con unos protagonistas que no son en absoluto clichés, como que se salen de esa estructuración de que, ah, no, entonces el chico que conoce a la chica, ya se van a enamorar, o son amigos y después se enamoran. No, tiene muchas otras cosas, otros tipos de personajes y explora otras emociones que no solo van a girar en torno al romance, y con esta naturalidad en la que la autora, con la que la autora logra integrar estas ideas sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, sobre bueno, es que es una idea, esta trama gira en torno a una época en la que la Tierra está totalmente destruida por la tecnología, pero algo mágico dentro de la Tierra hace que esa naturaleza aflore así de raíz en un día. Y claro, se causan catástrofes naturales, pero es como la naturaleza diciendo, aquí estoy, no me olvides, yo soy el mundo en el que vives, yo soy tu hogar y aquí estoy, y no importa cuánto tú intentes construir rascacielos que toquen las nubes o cuánto tú logres desarrollar tecnologías que nos transporten a X o Y lugar con facilidad, yo soy la vida. Y sin mí no vas a ninguna parte. Y entonces ese mensaje que lo sentí tan fuerte en este libro, yo dije, muy pocos libros incluso para adultos a veces que yo he leído, pues libros que no son juveniles, logran eso, aparte de los clásicos, obviamente, ¿no? Como por ejemplo, este de Aldous Huxley, aunque no tiene tanto esa perspectiva ecológica como lo tiene acá, pero claro, es esta mezcla tan bonita de ciencia ficción, magia y conciencia ecológica, entonces me pareció espectacular, lo recomiendo demasiado. Ay, qué bonita, la verdad, porque justo también ya había escuchado en uno de tus videos que recomendabas Demian como uno de los clásicos que el mundo debería leer, porque es uno de mis eternos pendientes. Yo pienso leerlo definitivamente. Cada libro que recomiendas yo lo quiero. No me Ah, alcanza la vida, ni el tiempo, ni el dinero, pero ajá. Sí se puede, sí se puede. así Pero es. sí he escuchado de Demian, de Herman Hesse, desde tu opinión, de los otros booktubers, que son muy pocos, la verdad, que hablan sobre Demian. Y me gusta muchísimo la idea que comparten de, y también es como que hay películas muy buenas que yo he visto. Hay una última que no recuerdo porque está en japonés, creo, pero trataba más o menos de personas que tenían como monstruos adentro y es como que se terminaban de devorar y algo así. Es como que las personas no podían consumir alimentos normales, es como que querían vivir una vida normal, pero no podían. Y es como que justo el protagonista recomienda el libro a una de las niñitas de ahí que se llamaba Demian. Y juntos comienzan a leerlo y a compartir sus ideas. Incluso le comienzo a explicar de qué significa la metáfora del huevito. Entonces, Ah, esa parte me pareció muy genial. Yo dije, esta es una señal de Jesucristo, tengo que leerlo definitivamente. Me aparecen varias películas, incluso en la ley de los audaces, en la serie también aparece una referencia a Demian. Y un cara de, más que una señal, ya es hora, ya, definitivamente. voy a Y luego, tomarlas como recomendaciones. Ya que oh, acabas, sí, tengo que... sí. Incluso también me gusta mucho Laura Gallego. Bueno, sí he escuchado muchísimas cosas buenas de ella. Y me acuerdo que yo la confundía Laura Gallego con Paula Gallego porque tienen el mismo apellido. Y como que ambas escriben de fantasía. Entonces yo estaba leyendo a Paula Gallego en vez de Laura Gallego. Y y Mm, entré en crisis cuando descubrí que eran personas totalmente diferentes. Y luego claro. cuando actualmente he leído Por una rosa, que es la reinterpretación del cuento de La Bella y la Bestia entre Laura Gallego, Benito Taibo y Javier Ruescas, de verdad me impresionó muchísimo su perspectiva. Me encanta cómo escribe. Es una mujer muy pulcra a la hora de escribir. No veo fallas en su lógica. Creo que es esas pocas escritoras de literatura juvenil que tienen mucho que ofrecer. Creo que incluso podría llegar a ser una escritora dentro de los clásicos contemporáneos definitivamente, definitivamente. Total. Y es también uno de mis eternos pendientes comenzar con su saga, con sus trilogías, porque he escuchado muchísimas cosas buenas de ella y a mí me encanta la fantasía. Bueno, y ahora me encantaría preguntarte cuál es ese libro que quieres leer, pero todavía no has encontrado el tiempo, y cuál es ese libro pendiente que has ido arrastrando, pero ya leíste, y cuál ha sido tu última impresión de ese libro. A ver, la primera pregunta, el que lo he pospuesto demasiado. Yo te diría que es Madame Bovary. Lo tengo ahí. Imagínate, no lo leí. No lo leí. No, bueno, puede ser ese también. Es que, o sea, yo siempre les digo a mis arcadianos
que la gente cree que yo pues ya me he leído todos los grandes clásicos. No, gente, a veces me faltan grandes clásicos y ahí los tengo y están como pendientes. Por ejemplo, El Quijote, tampoco lo he leído y lo tengo, lo acabo de comprar. Y ese no lo leo, te juro que no lo leo como porque yo diga, ay, qué rico, voy a leer El Quijote de la Mancha. No, es porque fue la primera novela en español y obviamente, pues, a ver, yo amo este idioma, amo la literatura en español y pues es lindo como saber de esa perspectiva histórica y pues sumirte ahí en esa historia. Pero yo siento que el que sí yo quiero, tengo muchísimas ganas de leerlo, es Madame Bovary y ya este mes lo voy a leer como sea. Es que de hecho comencé el anterior, ese bueno, ese cuenta como doble aquí, mato dos pájaros de un solo tiro porque cuenta como doble respuesta, porque de hecho el anterior año comencé a escucharlo en una plataforma que se llama Fonolibro, pero parece que ahí la versión estaba un poco resumida, entonces yo dije, quiero la versión completa porque eso está muy bueno, entonces ahora ya voy a comenzar a leer ese libro ya en físico, mi edición viejita pero poderosa. Definitivamente. Bueno, también mi eterno pendiente también es Don Quijote. Se supone que para la universidad tuve que leerlo completo y por acá, a ver, lo tengo, si no estoy mal. Ah, no, está por allá, está muy lejos. Y me acuerdo que solamente leí hasta como las primeras ciento, no sé cuántas páginas, y es como que está llenecito de posts. Es que creo que también tiene que ver mucho con los estereotipos que se crean alrededor de los clásicos, ¿no? A veces te dicen, es muy complicado, no lo vas a entender, necesitas cierta edad, necesitas ciertas cosas que acoplar para entender el libro por completo. Y cuando yo comencé a leerlo, me acuerdo que mi tía, que es mi madrina de bautizo, tiene una tercera edición del Quijote, y así súper tapa dura, súper bonita, yo 2 horas ahí agarrando el libro, pero recuerdo que me lo pidieron para la secundaria y tuve que leer solamente el primer capítulo, solo el primer capítulo, y yo comencé y no pude. No pude, uno, porque no podía rayar el libro porque no era mío, entonces necesitaba como que anotar las palabras que no conocía porque obviamente hay demasiados arcaísmos, entonces ir otra vez al diccionario a buscarlas, a veces hay diccionarios que ya no tienen esas palabras, a veces ya ni la RAE los reconoce, entonces siempre tenía que andar aquí con mis diccionarios así de Lopeza de mi mamá, así esas enciclopedias, entonces no podía marcarlo, entonces como que me sentía muy frustrada porque a veces quería solo tenerlo todo a la mano, ya como que apuntar algunas cositas y así como para interiorizar mejor la lectura, ¿no? Y eso fue mi primer encuentro con Don Quijote y después de aquí en la universidad llevamos literatura española y me dijeron tienes que leerlo. Y la profesora de literal que me enseñó, lo bueno es que no dio examen porque esa profesora te pregunta hasta de qué color fue la corbata con el que el personaje terciario fue a su entrevista de trabajo. En cara de, No, no, la profe, no pesadilla. sé si. Bueno, que creo que la profesora de alguna manera trata como que de exigirnos y darse cuenta de que los estudiantes sí leen, ¿no? Porque la gran mayoría me he encontrado con muchos amigos de que dicen, yo estudiar lengua y literatura, pero como que fue su única opción por no entrar a otras carreras y no es como que Sí. están ahí como para leer y así. Claramente que en la carrera no todo te va a gustar, porque eso también es un estereotipo que debemos romper, porque a veces, por ejemplo, a mí me enseñaron matemática básica y estaba como que no quiero. Me enseñaron incluso, me acuerdo, algo de ecología y yo, ¿para qué me va a servir eso? Jamás entendí y me frustraba. O sea, hay cositas que a veces no te pueden gustar de la carrera, pero también depende de cuánto te esfuerzas con y de alguna manera seguir aprendiendo, ¿no? Algo que también me gustó muchísimo de ti fue cuando publicaste este post de Instagram que dijiste que querías estudiar, bueno, tu máster en literatura hispanoamericana. Entonces, me encantaría preguntarte cuál ha sido tu experiencia y qué le recomendarías a aquellas personas que quieren estudiar esta carrera o este máster. Yo creo que lo más importante es que estén seguros de que eso es su pasión y de que van a tener la disponibilidad de tiempo, esfuerzo y disciplina que requiere sacar una de estas carreras grados, digamos, grados o posgrados pues, con los mayores éxitos posibles, que no tienen que ver con notas y ese tipo de cosas, sino para mí la capacidad que tengas tú de interiorizar esas enseñanzas, de que se queden contigo más allá de los años que puedan pasar después de hacer eso, porque para mí no se trata tanto, yo no me lo tomo tanto como algo que yo estoy haciendo por mi vida profesional, aunque claro que me sirve muchísimo y lo valoro demasiado también por eso, sino que pero yo me lo tomo más allá de eso como algo que me cambia la vida, algo personal, algo que
aporta a esta Ángela una percepción diferente del mundo, porque de eso para mí se trata la literatura. Y es pues más allá de eso también la facilidad que me ofrece a mí de comunicar mis ideas y de aprender el medio más idóneo para comunicarlas y para valorarlas también, ¿no? Cuando a mí llegan textos otros. Entonces, todo esto se logra, a mi parecer, cuando nos lo tomamos con calma, cuando no lo hacemos tanto porque, es que quiero ser magíster en literatura o quiero ser literato porque voy a tener aquí no sé, la visión de que voy a ser súper intelectual y que la gente va a decir, oh, ¿cuánto sabes tú? No, yo siento que lo tienes que tomar como un proceso meramente personal y hacerlo porque lo amas tanto que sientes la imperiosa necesidad de acercarte lo máximo posible a esa materia que tanto te fascina, hasta que, bueno, la verdad, el proceso de aprendizaje nunca termina, así que no hay un hasta qué, o sea, es algo constante. Y de hecho, cuando pues sabes aprovechar este tipo de conocimientos que te brinda la educación que tú eliges, vas a terminar con ganas de conocer incluso más. No vas a terminar satisfecho en absoluto, vas a decir, ya, terminé esto, pero ahora quiero conocer esto otro. Aquí me hablaron de esto, pero quiero saber más de esto. Y eso yo siento que ese debe ser siempre la motivación de la educación para uno, en especial para estos másteres que tienen que ver con el arte. Sí, definitivamente creo que la vocación es algo muy importante, el hecho de la predisposición de una persona por querer seguir aprendiendo como tú la acabas de mencionar y no encasillarse en el hecho de que simplemente vamos por una nota. Yo tengo muchas amigas como que se decepcionan de un solo bajón de que, ay, saqué un 10, saqué un 8, y yo le digo, pero lo importante es que te vuelvas a levantar y más que todo que, como dice acá mi padre, vamos a citarlo, no me importa si sacas un 11, pero al menos con ese 11 demuéstrame que has aprendido algo. Ah, muy Sí, bien. definitivamente. Es el hecho de interiorizar bien lo que estamos aprendiendo y hacerlo desde nuestra perspectiva, de que se quede algo con nosotros, porque no porque saques un 20, saques 19, saques, no sé, 100, quiere decir que en realidad lo sabes todo. No, al contrario. Creo que también tiene mucho con cómo aprendemos las cosas, porque a veces fallamos un poquito, ¿no? En querer memorizarlo todo en ese momento. Es como que queremos abarcar tantas cosas en tan corto tiempo que a veces nuestra propia mente hasta que colapsa. Es como que ya no aprendemos a organizar como que nuestra vida estudiantil, nuestra vida personal, o esos estereotipos de que a veces, porque eres lector, toda tu vida tienes que estar leyendo. A veces no da ganas de leer y así es. O el hecho de que a veces tienes ganas de estudiar, a veces no. Pero, o sea, depende también de cómo te conoces un poquito más a ti y vas construyendo tu personalidad. Me encantaría también preguntarte, Ángela, ¿cuáles son los objetivos más, como que diría, altos o esos objetivos ambiciosos que tienes en este año? ¿Y cuál es tu meta con respecto a la novela que estás escribiendo? Bueno, la novela es parte de esos objetivos, no sé si diría ambiciosos. Bueno, la novela en sí tal vez es un poquito ambiciosa porque si me he demorado tanto en terminarla, la comencé van a ser 2 años ya, en noviembre se cumplen 2 años, pero sí me ha costado tanto y estaba escribiendo otra que puse en pausa antes de escribir esta porque es que me estaba frustrando mucho con esa, entonces yo dije necesito algo más personal, más íntimo y a la vez el otro proceso era mucho más ambicioso, el otro libro, perdón, el otro proyecto, pero sí, es como más algo que refleja muchas cosas que yo he vivido, pero tiene un protagonista masculino que me encanta, que lo amo, y lo más difícil para mí al escribir esta novela, el reto más grande, ha sido darle la profundidad que yo siento que merece esta historia. Porque pues todos podríamos quedarnos con lo que toda la gente está haciendo ahora, ¿no? De hacer algo divertido, algo ligero, algo así, pero yo quiero algo que la gente pueda entrañar, abrazar, que se quede con ellos, y sobre todo si van a leerlo personas jóvenes, yo creo que van a leerlo muchas personas jóvenes, entonces me preocupo por darle ese toque, como que poner por ahí alguna cosita que haga que en ellos despierte curiosidad por abrir otros libros y no quedarse solo con este ya. Entonces, ese ha sido un proceso bastante difícil a veces y una lucha constante conmigo misma de
de no rendirme. Ese es el mayor logro, creo yo, de un escritor, no rendirse mientras estás en el proceso de escribir, porque hay muchas oportunidades en las que vas a decir, esto no va a ninguna parte, esto la gente, ¿para qué lo va a leer? Eso está aburrido, esto ni yo lo leería, o sea, ¿para qué? Pero no, por favor. O sea, así como yo soy de rigurosa para evaluar textos de otras personas, lo soy con mis propios textos y por eso me exijo tanto. Pero bueno, la cuestión es que ya vamos en buenas y planeo terminarlo el libro para este año. Es una de mis metas más ambiciosas. A ver, otra meta ambiciosa para mí es irme a vivir a Europa o a Estados Unidos, a algún lugar lejos de mi país, al menos por un año, y ver cómo es esta experiencia, conocer otras culturas. Yo amo la arquitectura, el arte, los museos. Yo sé que en Europa se mueve muchísimo eso, entonces sería fascinante allí estar y respirar esa atmósfera en la que el arte tiene tanto valor y en la que hay tanta historia, ¿no? Eso me encantaría. Entonces, otro de mis objetivos es ese, es como estar allá durante un tiempo, o sea, en Europa, en Estados Unidos podría ser también porque ya hablo inglés, entonces se me facilitaría. Otra sería como seguir adelante con el canal. Para mí ese es un objetivo ambicioso, la verdad, porque no es fácil. Tú todos los días también tienes que estar peleando contigo mismo y decir, vale la pena trasnocharte, vale la pena estar aquí 2 días enteros editando un video, poniéndole memes, poniendo música, porque quieres que sea algo que la gente, que la gente considere que sea como divertido, que no sea esto de que la literatura tiene que ser algo aburrido, solo para unas cuantas personas, que no tienen nada mejor que hacer en su vida, o que no viven sus vidas. O sea, hay una mentalidad tan errada respecto a la gente que se acerca a la literatura o a la literatura en general, que yo siento que una de mis motivaciones con el canal es sacar de taquito esa percepción tan vacía sobre los libros y aportar allí en cambio esto de la creatividad, de la forma en la que hacen que tu mente trabaje mejor a la hora de crear. Y pues una prueba de ello trato como de mostrarlo a través de mi canal. Oh, definitivamente me gustan mucho estos nuevos objetivos, especialmente la de tu libro, porque yo sigo esperando esa publicación. Yo también. Y sí, y espero por favor que la publiques pronto para poderla leer y claramente entrevistarte porque se nota que eres una persona muy juiciosa a la hora de analizar un libro, un texto, y como tú lo acabas de decir, eres como que muy coherente entre lo que dices y haces, ¿no? Que a veces muchas personas como que desligan esa realidad y eso es muy importante. Ha sido un honor tenerte aquí en mi canal, Ángela, definitivamente. Muchísimas gracias. Espero que por fin puedas publicar tu novela con todos esos ideales que tienes, conocerte un poquito más, ahora ya no solamente como booktuber, sino también como escritora. Y muchísimas Gracias. gracias, ha sido todo un honor para mí. Palabras No, muchas finales, Ángela. gracias. Ay, muchas gracias a ti, de verdad, a ustedes por vernos, por escucharnos. Y ha sido un placer enorme. Creo que esta es de las reuniones más lindas que he tenido, me he sentido muy acogida, así que te agradezco un montón. Lo haces muy bien y mucho ánimo con tu proyecto también del podcast. Tienes mucho talento para esto. Muchísimas gracias a ti. Vale, entonces, besitos, nos vemos. Bye. Bye.